sistema central tiene 700 kilómetros de longitud, por lo tanto no tenemos un control a lo largo de toda la longitud de esta cordillera. Soy Irene de Felipe, profesora en el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca y pertenezco al grupo de investigación de Geofísica y Tectónica. Acabamos de publicar un artículo de investigación en una revista internacional, se llama Gondwana Research, y que corresponde a un estudio de la estructura de toda la corteza en el noroeste de la península ibérica, desde el margen noribérico, en la parte offshore de Asturias, hasta el sistema central y la cuenca de Madrid. Si miramos el mapa geológico de la península ibérica, bueno, pues podemos ver aquí el sistema central y, por otro lado, la cordillera cantábrica, que se han formado en el mismo proceso tectónico, pero bajo diferentes mecanismos de deformación. El objetivo principal de este trabajo son los primeros resultados de un experimento en el que intentamos ver lo que es la arquitectura interna del sistema central. El sistema central es un orógeno muy singular, ya que aparece en medio de una placa continental, aunque sea un microcontinente como es la península ibérica, que está sometido a los esfuerzos de compresión entre las dos placas continentales de África y Eurasia. Entonces, los sistemas orogénicos aparecen en los límites de placa, mientras que hay algunos sistemas orogénicos que aparecen en intraplaca. Un ejemplo es el sistema central, otro sería el Tian Shan en China, ¿no? Entonces, esto es una singularidad y la idea total es intentar ver cómo y por qué se deforma en el centro de la placa, se generan este tipo de cadenas montañosas. Los principales resultados de esta investigación muestran cómo la corteza tiene una estructura muy diferente en el orógeno que se localiza en el borde norte de la península ibérica con respecto a la deformación que podemos encontrar en el sistema central. La cordillera cantábrica se deformó de una forma desacoplada entre la corteza superior y la corteza inferior, mientras que en el sistema central se deformó de una forma acoplada o de una forma homogénea. Hemos hecho un nuevo reprocesado de los datos para interpretar mejor cómo es la geometría de la base de la corteza. Y aquí lo que hemos visto es que bajo ese sistema central se produce un salto o una diferencia de profundidad en esta discontinuidad entre la corteza y el manto. Otra conclusión de este trabajo es una nueva explicación a por qué la cuenca del Duero está a una mayor altitud que la cuenca de Madrid, unos 400 metros topográficamente por encima de la cuenca de Madrid. Por primera vez se presenta una configuración de la arquitectura, a grosso modo, de lo que sería la base de la litosfera, justo debajo del sistema central, y proporciona una primera aproximación a entender por qué están la contraposición de equilibrios a nivel, me refiero a la topografía. La topografía en la cuenca del Duero es unos 800 metros, 700 metros, mientras que la topografía en la cuenca del Tajo está por debajo de los 400. Entonces allí hay unos 300, 400 metros de desnivel que era difícil justificar, y creo que nos proporciona una primera imagen de una posible acomodación de las dos litosferas. Nos da una primera indicación de que es probable de que eso sea un tipo de sutura o una zona de deformación muy importante que extienda toda la corteza. Y hay también una pequeña deformación en lo que es el mojo, o sea, una raíz del sistema orogénico, y también nos da indicaciones sobre un posible cabalgamiento en la base de la litosfera, con una interacción con el manto. Desafortunadamente todavía no tenemos la resolución suficiente para verlo, pero sí que nos da una primera visión de eso. Hasta estos momentos eso solo se conocía, solo se tenía evidencias a partir de datos de gravimetría con modelización. Este es un trabajo multidisciplinar en el sentido en el que hemos trabajado tanto geólogos como físicos o geofísicos. Hemos realizado una adquisición de datos geofísicos que han sido procesados y que han sido interpretados con un punto de vista geológico para entender la deformación a escala de la corteza en un contexto de la tectónica de placas. Este proyecto CINDEF fue un proyecto que hicimos con esta técnica sísmica de fuente controlada, cruzando el sistema central, más o menos desde la zona al sur del Puerto del Pico, pues hasta más o menos Benavente, en Zamora. Consiste en producir pequeños terremotos, pero a diferencia de los terremotos sabemos dónde está la fuente y cómo de grande va a ser. Esta técnica es hacer sondeos en el suelo de 60 metros
y allí detonábamos una tonelada de explosivo. Lo que queremos es que toda la energía se propague por el suelo en forma de diferentes ondas sísmicas, que son las ondas P y las ondas S, en las cuales lo que hacen es transmitir la energía mecánica que se produce en la explosión, la transmiten como movimiento de las partículas. Entonces esa energía se propaga por el subsuelo y llega a unas estaciones sísmicas que reciben ese movimiento. Entonces vemos el movimiento de las ondas, vemos el movimiento de las partículas y sabemos cuánto tiempo han tardado en llegar, con lo cual podemos saber cuándo se han encontrado una interfase en el interior del suelo y sabemos a la velocidad que han ido. Y la velocidad que han ido nos habla del tipo de materiales que han atravesado. Conocer la respuesta mecánica de los materiales geológicos es algo que ellos necesitan para hacer esa interpretación de las ondas sísmicas, porque las ondas sísmicas van atravesando diferentes tipos de materiales y esos materiales tenemos que saber cómo responden para luego interpretarlo correctamente. Cogemos muestras de granitos, de calizas, de diferentes tipos de materiales, lo llevamos al laboratorio, ensayamos y sabemos diferentes parámetros físicos, la densidad, la resistencia, etc. Y eso ellos lo utilizan para hacer esa interpretación. Y luego están los geófonos, es decir, las ondas sísmicas se introducen a lo largo de la corteza y van rebotando y hay que irlas recogiendo para saber por dónde han ido atravesando. Cada 500 metros en todo el perfil había un geófono puesto, enterrado, por lo tanto son prácticamente casi 1000 geófonos que se enterraron en toda la línea. Ese proceso es muy costoso, hay muchos equipos de trabajo funcionando a la vez, que eso también requiere un proceso de infraestructura bastante complejo. Teníamos proyectado adquirir 6 disparos, hacer 6 disparos. Hicimos uno al sur del sistema central, más o menos, en la zona del Puerto del Pico, uno al norte del sistema central y otro por Benavente, en una cantera, que fue un disparo magnífico. Ese disparo nos permitió ver una interfase, una discontinuidad en el manto a 60-70 kilómetros de profundidad más o menos, que es única en Europa. Hemos visto un reflector, que lo habíamos visto en el suroeste de la península ibérica, en 2 perfiles sísmicos a lo largo de todo este perfil, una extensión de 200 kilómetros. Este reflector es el más impresionante que hay en Europa en el manto, o sea, es el que se ha visto con más claridad, con más continuidad, con más reflectividad. Científicamente eso ha sido un hallazgo tremendo. La incidencia vertical nos da una fotografía del interior de la Tierra, es exactamente una fotografía, imágenes que sabemos interpretar y que nos ayudan a entender lo que tenemos ahora. La publicación es muy relevante porque, primero, por la singularidad del experimento. Este tipo de experimentos son económicamente costosos y requieren de un esfuerzo conjunto de muchos grupos de investigación. Una cohesión de los grupos de investigación que nos llevó a participación en congresos internacionales, presentando estos resultados y anteriores, ¿no? Entonces, dentro de esos congresos internacionales que hacemos difusión, vinieron la dirección de Gondwana y nos invitó a presentar estos resultados en su journal. La península ibérica es una microplaca. Tenemos características propias. A lo largo de la historia geológica ha ido rotando y ha sido comprimida tanto por la placa africana que empuja hacia arriba y el resto de Europa. La cuestión es que estamos hablando de tiempo geológico. Cuando nosotros decimos que la placa ibérica fue rotando, claro, esto es a lo largo de millones de años. Lo que nos permite es entender cómo se forman estos sistemas montañosos intraplaca, cuál es el proceso de formación y dónde podemos encontrar determinados tipos de materiales y eventualmente quizá tipos de minerales, mineralizaciones, etc. Esta iniciativa viene ya desde inicios del 2000. Había un esfuerzo a nivel europeo de desentrañar lo que sería la arquitectura interna de muchos orógenos. Eso es el interés científico de muchos centros europeos. A pesar de que estos datos han aportado una información muy relevante sobre las cordilleras del noroeste de la península ibérica, son datos lineales que solo muestrean el sistema central. Hemos pedido un proyecto nuevo para volver a hacer otro perfil que cruce un poco más hacia el oeste. Queremos cruzar el sistema central y llegar a toda esta zona del oeste de Salamanca, en el cual pues, hay mineralizaciones de elementos crípticos que son muy importantes, como sabéis, para la transición ecológica.
España, la península ibérica, en su zona oeste, tiene muchas materias críticas que necesitamos extraer si queremos desarrollarnos de una manera sostenible. La geología es una ciencia muy importante en tanto en cuanto todo lo que necesitamos para vivir sale de la Tierra. Todo lo que necesitamos para obtener energía, excepto el Sol, todo viene de la Tierra.